Hechos capítulo 19. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todo unos 12 hombres, y Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló con denuedo, razonando, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron creer y ante la multitud hablaron mal de aquel camino. Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos y cada día les hablaba en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años. Así, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Y Dios obraba milagros singulares por medio de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos y lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se curaban, y a los malos espíritus salían de ellos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de cierto Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el mal espíritu salió sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y denunciar sus malos hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron ante todos, y sacando la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 diarios, unos 50,000 días de trabajo. Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Después de esto, Pablo decidió ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: después de estar allá, debo visitar también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces hubo en Efeso un gran alboroto acerca del camino. Un plantero llamado Demetrio, que labraba en la plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Reunió a estos y a sus obreros y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que de este oficio tenemos buena ganancia, y veis y oís que ese Pablo no solo en Efeso, sino en casi toda el Asia, ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solo hay peligro del que este negocio se desacredite en perjuicio nuestro, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a derrumbarse su majestad, a quien toda el Asia y el mundo honra. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron juntos al teatro, arrastrando con ellos a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo quiso salir a presentarse al pueblo, pero los discípulos
No lo dejaron. También algunas autoridades del Asia, que eran sus amigos, enviaron a rogarle que no se presentase en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más ni sabían por qué se habían juntado. Y de entre la muchedumbre los judíos empujaron a Alejandro hacia el frente. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quiso hablar al pueblo. Pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces, cuando el magistrado los hubo apaciguado, dijo a Efesios: «¿Quién no sabe que la ciudad de Efeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su imagen caída del cielo? Puesto que esto no se puede contradecir, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen pleito con algunos, se concede audiencia y hay procónsules. Acúsense unos a otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por este tumulto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto». Dicho esto, despidió a la gente.